Seguimos con la variable alcalinidad total, una variable que suele ser a veces incomprendida, suele así como medio misteriosa, pero si yo les comento que es una variable que justamente es la que incluye esas bases sectores de protones y que es la que controla justamente el pH del océano, entonces ya no nos muestra una cara de misterio, en realidad ya nos suena como algo familiar, que fue las aplicaciones que se mencionaron en una de las clases previas. La alcalinidad total, como podrán ver, reitero, incluye las bases sectores de protones, por ejemplo, boratos, ortofosfatos, bifosfatos, los que son los carbonatos. Entonces nos damos cuenta que son especies, componentes que no están completamente, eh, son compuestos estables, sino que eh, están justamente buscando la estabilidad y así los tenemos en la parte del océano, en el rango que se mueve el pH en la parte oceánica. Nosotros podemos ver transectos que nos indican justamente las diferencias entre los océanos y por eso mencionaba al principio que es una variable, a veces como que no le encontramos la forma de relacionarla a diferentes procesos, pero bueno, quienes hemos trabajado algo con la parte física podemos ver diferencias muy claras por un lado en masas de agua, pero también por otro lo que vemos es, por ejemplo, aquí vemos claramente la diferencia, las dos son escalas similares, los rojos andan en 2.450 micromoles por kilogramo, y en los dos océanos vemos la historia que hemos platicado de alguna manera en esas charlas, que tiene que ver, por ejemplo, con la circulación del conveyor belt, por ejemplo, que habla o que nos muestra justamente la circulación que tenemos, pero también bioquímicamente vemos las diferencias que existen en uno y otro océano, que se ven desde los transectos, con valores, por ejemplo, para el Pacífico Norte mayores, que andan por arriba de los 1.400 en aguas profundas, y diferentes en lo que es las aguas del Atlántico Norte, por ejemplo, que son aguas más jóvenes. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿quién contribuye justamente a que se incremente, por ejemplo, en el caso del Pacífico Norte, las concentraciones? Entonces tenemos que pensar que está la biología implícita con la disolución de carbonato de los organismos calcificadores. Entonces, empezamos a entender un poquito en ese sentido que sí nos da señales, no nos da unos perfiles hermosos, bellos, de superficie a fondo, que vemos, por ejemplo, en el caso de los nutrientes, o el pH, o la presión parcial de CO2 o el CO2 total. ¿Por qué? Porque estas, en su definición, otra vez, incluye las bases receptoras de protones, y una de ellas, por ejemplo, es el ion bicarbonato, el ion borato, que conforma, por ejemplo, los macroconstituyentes. Es decir, que los macroconstituyentes, que son conservativos y que son los que nos definen la salinidad, nos hacen pensar o entender justamente el por qué en cambios de salinidades por masas de agua, pues vemos estructuras distintas que nos dejan justamente imágenes que no son tan claras o comprendidas en términos de procesos. Entonces, este simplemente es para ejemplificar. Cuando vemos nosotros la ecuación que viene reportada en la guía que mencionamos en una clase previa, pues nos define Dixon justamente esto. Los principales, que son los iones bicarbonato, carbonato, los boratos son de los principales que tenemos en la composición de lo que es la calidad, pero implícito también van otros componentes como nutrientes como silicatos, como fosfatos, o en zonas costeras puede participar donde los tipos de resistencia son más altos, algunas bases orgánicas que son formadas por especies de microalgas, que son eh, detalles importantes a considerar, sobre todo para aquellos que están trabajando en zonas someras, estorinas o antihistorinas. Algo interesante que ustedes pueden quizás llevarse como mensaje en esta variable también es el que se pregunten por qué es posible eh, pronosticar a futuro o irnos al pasado con lo que puede ocurrir con el tema de, por ejemplo, de la acidificación. Y quizás algunos de ustedes que han llevado sonografía química, quizás recuerden que se considera que la alcalinidad
a lo largo del tiempo no ha cambiado en las aguas superficiales. Y, y entonces nos podemos preguntar, bueno, a ver, está incrementando el CO2 en la atmósfera, se disuelve, lo veíamos en la clase del sistema del CO2, y también en lo que es la química del carbono inorgánico disuelto. ¿Cómo es que la alcalinidad no cambia? Bueno, pues vemos su definición y aquí no tenemos el CO2 o el ácido carbónico de entrada, ¿verdad? Pero otra vez nos podemos preguntar, pero a ver, cuando entra, se disuelve, se forma una gran parte de ion bicarbonato, que es el que domina por el pH, entonces debería de cambiar, porque aquí está el bicarbonato. Pero aquí hay que pensar justamente que en las aguas superficiales, cuando entra el ácido carbónico, se forma ciertamente por el pH vamos a decir, un compuesto como que es una especie de ion bicarbonato, pero también, si recuerdan, de forma, hay una liberación de un protón. Entonces, todo el balance de cargas, se forma un anión, pero también un protón. Y por eso se dice que esto que está aquí abajo como mensaje es que en las aguas superficiales, en realidad el incremento de CO2 en la atmósfera en realidad nos cambia esta variable. De aquí que en los modelos de pronósticos se estén utilizando justamente valores en los diferentes océanos, típicos, promedio, los valores que representan esas aguas con esa alcalinidad y que nos permite ir o hacia el pasado o sacar un pronóstico hacia el futuro. Algo que se recomienda por Dixon justamente en la guía, que lo menciona de una manera muy clara, es que actualmente lo que está haciendo es reportar en unidades molal, como el caso del carbono inorgánico disuelto. Es moles por kilogramo, o sea, por unidad de masa. Esto nos permite justamente, pues, de alguna manera en esas dos variables, ver que no podemos tener un efecto por temperatura, por el caso de presión, y que nos permite tener unas variables muy, muy robustas en estas dos. La definición, por tanto, de elementos, les hablé que son bases receptores de protones, y de elementos porque estamos aquí hablando de balance de cargas, y esto resulta interesante porque uno puede entonces entender cuando se nos dice que por definición son las bases aceptoras de protones, ¿verdad?, que están contenidas en 1 kilogramo de agua, por ejemplo, o la definición que usa Dixon para decir, bueno, son aquellas bases aceptores de protones hasta un pH de 4.5, o van a escuchar por ahí también una definición también que se menciona en una de las publicaciones de definición de la alcalinidad por Dixon también, es cuando tenemos todo como ácido carbónico. Es decir, todas estas aceptores de protones en su fase más ácida, y es lo que ha motivado de alguna manera a definir hasta dónde parar y hasta dónde decir, ok, hasta aquí vamos a medir alcalinidad. Porque entonces lo que estamos entendiendo ahorita es que se está tomando como referencia en el punto en el cual ya no hay algún compuesto que acepte un protón. Y entonces ahí se detiene. Entonces aquí simplemente tenemos un ejemplo de una concentración de carbono inorgánico, de la alcalinidad de 2300 micromoles por kilogramo, donde vemos las diferentes especies que pueden estar presentes. Es una definición más amplia que incluso incluye compuestos como los sulfuros, el ácido sulfídrico, bueno, aquí no es el ácido sulfídrico, pero son compuestos que pueden ser receptores de protones, no está completo compuestamente, pero que en realidad lo que quiero señalar aquí, que pueden estar en unas zonas que son estuarinas, por ejemplo. Simplemente el hecho de considerar la suma de carbonatos, bicarbonatos y boratos, nada más de esos tres compuestos, estamos hablando del total de aceptores de protones, que esta ya representa el 99.4, ¿no? Para que se den una idea del por qué quizás, o no muchas veces, en nuestros cálculos que ustedes van a tener en una de las prácticas con programas que nos permiten conocer las diferentes especies del carbono utilizando dos variables, que ya las mencionamos en una de las clases, pues se puede considerar que el fosfato, el silicato, no lo medimos, porque así fue. O sí lo medimos y ponemos las concentraciones que le corresponden, pero el punto es que pueden ver que simplemente con la salinidad podemos sacar la concentración de boratos, y con pH, alcalinidad, CO2 total, pH, las diferentes combinaciones que tenemos de las diferentes variables, pues podemos calcular esas especies.
Y bueno, la suma de estas tres ya nos dan el 99.4%. El simplemente hecho de considerar lo que es la alcalinidad de carbonatos, aquí está representada como AC, pues representa el 95%. Entonces, eso nos permite entender a lo largo de la historia por qué el reto uno es conocer la alcalinidad de carbonatos. Esto es lo que queremos hacer. O sea, aquí tenemos una variable desconocida, o más bien conocida, podemos decirle esta, lo que es la concentración de alcalinidad de carbonatos, que si tuviéramos esta ecuacioncita pequeña, pues ya podemos buscar opciones para calcular una de ellas, conocer una de ellas y bueno, finalmente conocer el reto que es describir las diferentes especies del carbono. Entonces, en la historia de la oceanografía química, del sistema del carbonato, obviamente de la alcalinidad total, se calculaba con la salinidad los boratos y se suponía que el resto era justamente la alcalinidad de carbonatos. Y siempre, de alguna manera, no se consideraba la concentración importante de los nutrientes, como fosfato y silicato. En un esquema como este podemos ver la distribución, que nos deja más claro todavía lo que acabamos de mencionar, que justamente los retos importantes que tenemos es justamente conocer la alcalinidad de carbonatos del total, en realidad. Y podemos ver, bueno, la distribución aquí ya por barras en relación a lo que son las diferentes especies que normalmente se encuentran distribuidas. El ion bicarbonato, nuevamente, que recordemos que es un macroconstituyente, ¿ya? Y forma parte de las diferentes especies del sistema del dióxido de carbono. Los carbonatos, que se encuentran en una menor concentración, considerando este ejemplo de 2.300 micromoles por kilogramo, y veamos la concentración de boratos. O sea, los boratos son importantes también, son aceptores de protones, y de ahí tenemos el resto. ¿Ok? Pues con esto podemos entender, cuando ustedes tengan los cálculos, el uso de las tablas o de las hojas interactivas, ya sea en Excel o sea en MATLAB, para calcular las diferentes especies del carbono, que es una práctica que van a tener más adelante, bueno, tengamos clara la película de por qué podemos considerar que por default que no tenemos valores, o reportar cero, que no tenemos valores de nutrientes. Dixon, como yo le mencionaba, lo que hizo fue, allá en los años 90, sacar justamente este trabajo que nos hablaba para aguas naturales, el tomar como referencia justamente el valor de 4.525 grados centígrados. Aquí estaba hablando de aguas naturales, o sea, con una fuerza iónica cero, de ríos, ¿ok? Porque en la práctica, en realidad, andamos considerando valores, vamos a decir que hasta pH 3, por ejemplo. Entonces, de hecho, en los cálculos que en la práctica se realizan con técnicas como la gran modificada o la de mínimos cuadrados, en lo que es el cálculo de alcalinidad, en realidad está agarrando los valores en ese rango de 3.5 y 3. Entonces, aquí su reporte fue justamente para agua de río, por ejemplo, pero que ya daba una referencia en lo que es la especiación, que nos hablaba de que nosotros, por ejemplo, en el caso de los océanos, podemos tener diferentes especies aceptores de protones y que ocupábamos una referencia para decir hasta aquí. Es diferente trabajar en ríos a trabajar en la parte del océano porque pues obviamente tenemos a los macroconstituyentes y las otras bases del sistema del carbono. Entonces, por ejemplo, en el océano tenemos un pH alrededor de 8.1, vamos a poner arriba de 8, en realidad, que es lo que representa esta línea en azul, y estamos agarrando el límite que está marcando aquí para aguas de río, por ejemplo. Entonces podemos ver entre medio, que es en realidad lo que estaríamos calculando. Estamos calculando justamente aquellas especies que justamente de acuerdo al pH, aceptoras de protones, pudiéramos estarlas considerando en este rango de pH. Pero otra vez, nosotros en realidad en la práctica en el océano estamos agarrando hasta un pH de 3, como la parte final que define Dixon más en un trabajo más vamos a decir, posterior a este de los 90, en donde nos muestra y nos indica que es cuando tenemos todas las especies del sistema del carbono como ácido carbónico. Entonces ahí paramos, que es lo que ha encontrado él realmente en la práctica, y creo que ese reporte lo sacó en el 2003 en su laboratorio. Cuando uno titula
hace una titulación, vamos a ubicarnos en esta línea roja que estamos viendo aquí. Lo que tenemos en realidad es abajo en el eje de las X, son microlitros de ácido clorhídrico, ¿verdad? Estamos adicionando protones, en realidad. Y en el eje de las Y, lo que tenemos, vamos ubicando del lado derecho, es el pH. Entonces empezamos a un pH aproximadamente de 8 y después vamos adicionando protones que nos va mostrando que va bajando el pH hasta llegar a valores muy cercanos a 3. Y lo que vemos es justamente estos dos puntos de inflexión que son interesantes. Cuando uno saca la primera derivada de esto, es lo que se muestra en azul. Nos muestra justamente donde tenemos cambios marcados en el primer punto de inflexión y el segundo cambio de punto de inflexión que justamente nos dice justamente esto. Nos dice esto, y a mí por eso me gusta esta técnica, porque nos dice exactamente qué volumen de ácido corresponde justamente donde tenemos ese cambio en ambas. Entonces, en realidad lo que estamos viendo aquí es la zona de amortiguación, la zona de amortiguamiento que tenemos en la parte del océano. La primera que corresponde justamente a la protonación de lo que es el carbonato que pasa a ion bicarbonato. Estamos adicionando protones, estos son los aceptores de protones, lo estamos pasando uno a uno, conforme estamos adicionando ácido, a que se conformen como ion bicarbonato, es la especie dominante. Por eso, toda esta parte de aquí que parece una fase estacionaria, lo que tenemos es justamente el hecho de que estamos adicionando protones, pero los bicarbonatos están aguantando ese cambio de pH. Tenemos una menor concentración de carbonato, por eso rápidamente pasamos de un pH de, vamos a decirlo así, aproximadamente de 8,1, como le mencionaba, o de 8 a 7,3, por ejemplo. Entonces ya a esos valores, por debajo de 7,3, ya tenemos todo como bicarbonato. Entonces esto es lo que resta, es la concentración de bicarbonatos que tenemos en la parte de un volumen conocido. Cuando cambia nuevamente lo que es la pendiente, muy marcada con la derivada, bueno, es justamente cuando tenemos que todos los bicarbonatos que estaban disponibles ahora son ácido carbónico. Entonces, Dickson nos lo dice muy bien, que cuando tenemos todo como ácido carbónico es cuando ya podemos parar la titulación. Si nosotros seguimos adicionando ácido de aquí en adelante, pues lo que tenemos es realmente un gasto de ácido innecesario y vemos que esto se vuelve justamente, vamos a decir, una línea completa, porque ya no hay aceptores de protones. Entonces, ahí es cuando terminamos la titulación. Uno de los grandes retos es decir, ¿dónde y cómo puedo saber justamente cuando mis protones que yo adicioné de ácido son los mismos o equivalentes a los aceptores de protones? Y para eso hay varias técnicas interesantes. Entonces, en el campo de la oceanografía van a haber dos técnicas que se mencionan, la potenciométrica y la espectrofotométrica. Debo decirlo que la espectrofotométrica algo le falta. Yo debo compartirle con ustedes que realmente yo he desarrollado mi vida en este campo con la potenciometría. No tengo experiencia con la parte espectrofotométrica. Han tenido avances, han querido dar ese salto, algo falla todavía para que esto sea conveniente y accesible, pero por ejemplo Dickson todavía sus estándares certificados los sigue certificando con técnicas potenciométricas, simplemente para decirles por qué o por dónde están las cosas todavía. Pero de que promete la espectrofotometría se sigue teniendo esa esperanza, es muy, muy rápida en realidad, porque simplemente adicionas ácido y por color te dice, ok, aquí ya cambió, pero tiene unos detalles, yo creo que tiene que ver con la parte de constantes y los indicadores que no lo han hecho todavía tan accesible. En la práctica, pues la espectrofotometría utiliza un electrodo. En la práctica hay gente que utiliza la celda cerrada o abierta. Ahorita vamos a ver unas fotos que tenemos por ahí. Se busca controlar la temperatura, ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, está lo que es el dispensador de ácido y la conexión con la computadora, que junto este grupo de elementos, pues lo que hacen es sistematizar, hacerlo un sistema automático. La concentración del ácido depende de los laboratorios. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de gente de Miami que utiliza 25 molar. A mí me gusta una concentración más pequeñita, de 0.1 molar. Lo que sí se cuida es que el ácido se prepare con una fuerza iónica similar
a la parte del océano. Entonces hay una receta por ahí que uno puede utilizar una concentración de 0.45 molar de cloruro de sodio con la idea de cuidar el electrodo en realidad. Es lo que se busca. Los electrodos, que siempre han sido así como un talón de Aquiles en la potenciometría, uno puede ver el electrodo y uno puede pensar, bueno, es un solo electrodo que es el de pH, pero no. En realidad tienes un electrodo de referencia, que es uno que se ve como una espiral hacia el interior de un electrodo, que es muy sensible a la temperatura. Y la otra también, que los cambios de agua dulce a agua salada hacen que genere ruido o inestabilidad en las lecturas, y eso no es conveniente para nuestras determinaciones. Entonces, lo que sigue después es, hay tazas en las cuales se van colectando los datos y finalmente uno tiene la información para aplicar, ya sea diferentes técnicas. Entonces, imagínense esto. Entonces, tengo todos estos instrumentos, ya entendí que es cuando tengo todo como ácido carbónico, y regresamos a la pregunta, bueno, ¿y qué técnica, cómo le hago para saber justamente que mis protones son los mismos? Si estoy utilizando un ácido 0.25 molar, estoy cuidando que está con su fuerza iónica de 0.45. ¿Cómo sé dónde o qué técnica utilizar para conocer justamente ese cambio donde tenemos ácido carbónico? La gente lo que hace justamente es tener varios controles en lo que tiene que ver con las adiciones, con los cuidados en el manejo de la información, para tener curvas muy limpias como estas. En realidad lo que pueden ver aquí aquí se ve más claro lo que yo mencionaba hace un momento, que era que se ven los puntos de inflexión. Yo les mostré una curva que llegaba hasta aquí, pero ya después se ve justamente esta otra parte. ¿Por qué? Porque hay técnicas que requieren datos como estos, que requieren, por ejemplo, cuando ya pasó de un pH de 3.5 a 3, que eso lo requieren técnicas específicas, que las voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, la técnica que le mostraba, que era la primera derivada, no requiere realmente esta otra parte, se puede parar hasta aquí. Pero aquí pueden ver, o sea, el esquema en esta caricatura de que es controlar la temperatura para los electrodos de referencia y de pH, que ya en realidad vienen juntos. Un sistema que adiciona de una manera muy fina y muy precisa lo que es el ácido, y los controles de temperatura para finalmente tener curvas muy, muy limpiecitas como estas. En la práctica hay gente que tiene sistemas cerrados como o sistemas abiertos como esto, que desgasifican y que les permite, eso sí, controlar la temperatura de la muestra, controlar la lectura justamente de la parte del electrodo, para tener mediciones finas y que sean validadas con estándares certificados. Aquí lo que pueden ver es amplificado, son puntitos. Entonces aquí va en función, ok, de mi ácido que estoy utilizando y los deltas de volumen que yo le asigné. Yo puedo estar tomando cada 25.25 los 25 microlitros o 10 microlitros, estar tomando una lectura. Hay gente que su programa lo diseña en función de los cambios de voltaje también, pero la idea es justamente tener la curva para poder hacer la determinación. Aquí simplemente menciono, esto es un detalle particular, porque bueno, yo le mencionaba que las espectrofotometrías son sistemas muy rápidos. En el caso de la potenciometría, pues hay gente que quiere en el barco tener dos sistemas, porque te dan una terminación cada 15 minutos o cada 20 minutos, y bueno, en el barco ustedes saben que salen de repente de un sopetón, de un lance, te pueden salir 12, 24, 32 botellitas que hay que medirlas en el barco, y justamente tienen que armarse con sistemas como estos para ir trabajando en el campo. Las técnicas de determinar justamente ese punto de inflexión, ese punto de vira, ese punto de cambio, ese punto donde nos dice estos protones son los mismos que los aceptores de protones, tiene una historia algo larguita, desde los años 70 por allá. Lo que fue Daniel Jagner fue el primero a reportar esta técnica de Gran, que después se modificó a la técnica modificada. Después que Dixon reportó un ajuste que se conoce como mínimos cuadrados, pero que básicamente en ambas tienen la particularidad justamente de estar tomando
Esos valores, cuando uno los hace a mano, le especifica muy claramente, alimenta tu programa, alimenta en tu cálculo justamente ese valor de pH de los datos que corresponden a pH de 3.5 a 3. Otra vez, ¿por qué? Porque están agarrando justamente esa parte final, vamos a decir, esa referencia final, sin saber exactamente, o sabiendo más bien que ahí está su punto muy cercano de equivalencia de protones con bases receptores de protones, que va entre pH de 3.5 a 3. Entonces, dicen, agarra los datos de voltaje en ese rango, ¿ok? Entonces, estas dos técnicas le permiten a uno determinar de una forma, una linearización en realidad lo que se hace para determinar ese cambio, o que nos dice justamente, esta es la concentración que tú tienes. Que en realidad es análogo a lo que les puse de manera visual, con lo que es la derivada, que yo les decía que a mí me gusta mucho porque te muestra justamente ese cambio en el VIR de una manera muy, muy clara y visual, que simplemente, desde mi opinión, me gusta por las ventajas que tiene, no porque me haya tocado sacarlo junto como asesor esta técnica. Y yo reconozco sin duda la precisión y exactitud con la que se manejan esas técnicas, y ya es una cuestión aquí al gusto del cliente. Los programas que nos tocó, a quienes tomamos el curso, o que nos tocó dar el curso ya en Colombia, con lo que fue el regalo que dio The Ocean Foundation, el programita en Excel que vino afinadito entre Dixon y Chris Vine, justamente lo que hace justamente es utilizar la técnica de gran modificada, que es justamente unos requisitos que uno le toca verlo claramente a mano cuando uno lo utiliza. Finalmente, con eso termino, y mencionaba que la alcalinidad total, pues una puede ser determinada por espectrofotometría o por potenciometría. Entonces, aquí lo que quiero que se queden con el mensaje es que estamos determinando un cambio de una concentración de un ácido, otra vez que es equivalente a los protones aceptores de protones, ¿okay? Y que es en un volumen conocido. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues con un cambio de voltaje, potenciometría. O lo pueden hacer con un cambio de color, espectrofotometría. En el cambio de color ya hay lo que son longitudes de onda muy claras que le indican a uno que son las que utilizan esas técnicas. Otra vez, hay detalles muy finos en lo que es el cálculo, que todavía seguramente tiene que ver con los cambios de constantes, de la variabilidad inmensa que tenemos en el océano por efecto de salinidad también, y que tiene, donde las constantes, ahí podemos decir que no son tan constantes, pero que miren, en el cálculo de la alcalinidad, en realidad tenemos 3 pasos que se pueden concretar aquí. Uno, el ácido que estamos utilizando, que conocemos la concentración. 2, me voy a brincar hasta esta parte final, porque eso también lo conocemos. Nosotros sabemos, 1, o el volumen, o 2, la masa, porque podemos pesar una cantidad de agua de mar. Entonces, esta de entrada, cuando estamos en el laboratorio, la pesamos. Esta, cuando preparamos nuestro ácido, pues conocemos la concentración. Y ese es el gran reto. El reto que, bueno, aquí varía, 1, si estamos usando potenciometría, o 2, si estamos usando espectrofotometría. Es voltaje o color lo que nos va a decir, nos va a indicar justamente cuál es el volumen del ácido utilizado. Ya tenemos todo como ácido carbónico para la muestra que utilizamos. Entonces, básicamente, en eso se concreta, y aquí con eso terminamos y seguiríamos a la parte de preguntas. Gracias.